Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias de vuelta a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, nos colaboran, nuestro mayor agradecimiento. Tratamos en lo posible de llevarles siempre toda la verdad primero a todos ustedes. Saben que transmitimos a través de nuestra página www.canaltlb1.com y debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen al día. Ponemos como siempre este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre decimos, nos guíe, nos ilumine, nos proteja en este mundo tan adverso, tan conflictivo. Tema de hoy, vamos a tratar un poquito la publicación de un libro de un gran amigo, que se llama La seguridad en el Buenos Aires criollo, de 1820 a 1840, o sea, el periodo que abarca desde Bernardino Rivadavia hasta Juan Manuel de Rosas. Y vamos a tocar un poquito la publicación de este libro muy interesante, especialmente hoy en día que podemos hablar tanto de seguridad, tanto que falta la seguridad en la Argentina, o que la propia política nos lleva a la inseguridad. Pero bueno, nuestro invitado es licenciado en Historia, graduado en la Universidad de El Salvador, docente en la misma universidad y en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Se dedicó, por supuesto, a las relaciones institucionales, tanto en el ámbito público como privado. Es autor de Sudáfrica a la Patagonia Argentina, creo que trae una publicación del libro, publicado en 1991, después La misión Ausley de Faudis, el trato diplomático que hubo, por supuesto, durante la invasión anglo-francesa en el Río de la Plata, de 1845 a 1847, en coautor con Rodolfo Barrese, que son testimonios. También escribió sobre testimonios de la dignidad en memoria del cardenal Aloisino Stepinac, perdón mi lenguaje, y también escribió El León de África, tenemos en pantalla la epopeya africana de von Lettow von Frick, que lo escribió también en ese periodo, en el 2020, y la seguridad de Buenos Aires criollo. Actualmente está escribiendo sobre la vida del barón Holberg y su tiempo. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia, miembro de la Academia de Artes, Ciencias de la Comunicación, del Instituto de Cultura Argentino Uruguayo, del Instituto Histórico Brigadier General Tomás Iriarte, del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, del Instituto Oginiano de la República Argentina. Pertenece al Consejo Argentino de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales. Integró la Junta Ejecutiva de Repatriación del Brigadier General don Juan Manuel de Rosas en 1989. Para mí es un gusto compartir este programa con un gran amigo de la casa, don Ignacio Braj. Gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, por invitarme, y saludo a todos los televidentes de TLB1. Muchísimas gracias, Ignacio. Tu último trabajo, o por lo menos recientemente publicado La seguridad en el Buenos Aires criollo, ¿no? Es muy interesante porque vos estás abarcando dos épocas muy contradictorias. Muy contradictorias. Entre Bernardino Rivadavia, ¿no es cierto?, que abarca la época de Martín Rodríguez. De Martín Rodríguez, exactamente. ¿No? Gobernador de la provincia de Buenos Aires, también pariente mío, hay que aclararlo acá, soy descendiente de Rosas y de Martín Rodríguez. Y hasta Juan Manuel de Rosas. Y contame, esto cuando abarca la seguridad, obviamente la seguridad siempre fue importante en todas las ciudades, ¿no? Sin duda. Y en la época de Rodríguez, que aparte se crean muchos sectores, ¿no? El cementerio de la Recoleta, tantos lugares emblemáticos del hoy. ¿Qué era lo que pasaba para crear esa seguridad? Es decir, ¿cuáles son los primeros pasos de esa seguridad que después se conforma, creo que la policía, ¿no? La policía exactamente, Juan Manuel. Bueno, partimos de que 1820 es conocido en la historia argentina como el año de la anarquía, es decir, el año donde el poder del directorio, que era el órgano rector que había regido
sobre todo desde Buenos Aires, en conflicto con el interior, con la banda oriental, había regido los destinos a partir del segundo triunvirato, cuando se crea el directorio. Bueno, ese año 20 el directorio cae y eso produce un estado anárquico donde las provincias no reconocen la autoridad de Buenos Aires. Tal es así que ese año hay un día que se conoce como el Día de los Tres Gobernadores, porque estaba Ramos Mejía, Soler en Luján desconociendo el gobierno de Ramos Mejía. Bueno, era el cabildo que se autoconsideraba el gobierno, o sea, los tres poderes que se disputaban la autoridad en Buenos Aires. Y los caudillos del interior, López, Ramírez, bueno, hechos que conocemos todos. Justamente este año de la anarquía lo pone punto final y permite que Martín Rodríguez sea gobernador, justamente, vos lo mencionaste, un personaje que ya empezaba a hacer historia, que es Juan Manuel de Rosas, que ingresa a Buenos Aires como comandante de milicias de la frontera sur, con los Colorados del Monte, pone orden, inclusive la calle del Orden, que era actual Carlos Pellegrini, justamente porque entraron por el sur. Bueno, establece el gobierno, permite que Martín Rodríguez acceda a la gobernación y Martín Rodríguez nombra ministro de gobierno a Bernardino Rivadavia. Por eso digo lo paradójico de todas estas situaciones. Bernardino Rivadavia es el hombre fuerte del gobierno de Martín Rodríguez y una de las medidas que va a tomar es la abolición de los cabildos, que desde los tiempos virreinales habían continuado a pesar de los procesos de Mayo y de la declaración de independencia en 1816, es decir, esa tradición hispánica, esa institución, perdón, hispánica seguía manteniéndose. Y de esa institución del cabildo dependían las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, llamémosle. Bueno, Rivadavia va a hacer una reforma, como tantas otras, que disuelve los cabildos, que en la provincia en realidad existían dos, el de Luján y el de Buenos Aires, y la policía, lo que en ese momento eran las fuerzas del orden, van a depender del gobierno. Y eso ya se inicia con Rivadavia y ya va a continuar a lo largo de los años con los gobiernos de Rivadavia cuando es presidente, cuando cae la presidencia de Rivadavia y Dorrego reasume el poder como gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, el hecho trágico de Dorrego, la crisis, ya empieza la guerra civil, los gobiernos de Viamonte, Massa y Balcarce, y el primer gobierno de Rosas en 1829. O sea, por eso es que la investigación va del año 20 al 40, porque trata desde ese inicio de la crisis del 20, los distintos gobiernos que se suceden, el primer gobierno de Rosas completo, de 1829 a 1832, y luego los 5 primeros años del segundo gobierno de Rosas, es decir, del 35 al 40, ya en plena guerra civil, donde va a asumir, como sabemos, con la suma del poder público y las facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura, es decir, es en términos, diríamos, en términos del derecho romano, es el establecimiento de una dictadura legal, por voto de la legislatura, para enfrentar la crisis y la guerra civil. Pero en el tema que nos atañe, y acá creo que es una de las paradojas, que hay muchas en la historia, en materia de la seguridad, a diferencia de los tiempos modernos donde las corrientes del abolicionismo penal campean soberanas, en este periodo, ¿no?, la preocupación va a ser la seguridad de los ciudadanos por parte de las autoridades, ya sea Martín Rodríguez, Rivadavia, Dorrego y Rosas. En este periodo se crea, como mencionábamos, se crea la institución policial como fuerza autónoma del Cabildo, dependiendo del gobierno, se crea la figura del jefe de policía,
Y en el periodo hay 4 personajes que, como dice Canter, son aquellos héroes de segunda visibilidad, que son los 4 jefes de policías que van a transcurrir este periodo, que son Joaquín de Achával, Gregorio Ignacio Pedriel, el único que es más conocido es Lucio Norberto Mansilla, el héroe de Obligado y cuñado de Rosas, y Bernardo Victorica, que va a ser jefe de policía hasta la caída de Rosas en Caseros. Y otra curiosidad de este periodo es que se van a crear los cuerpos de policía. Y acá también hay, se van a crear los cuerpos de policía que a través de los años se van a ir modificando. Entonces hay cuerpos que duran poco tiempo, hasta que se crean 2 cuerpos muy importantes, que son los vigilantes de día y el cuerpo que es muy particular, que es el cuerpo de serenos. Al principio integrado por los vecinos de la ciudad y luego ya después ya con fuerzas policiales, es decir, gente dedicada al... Y es muy curioso el tema de los serenos, porque la investigación está hecha en base a archivos, en base a diarios de la época, en base a memorias de la época, y son muy curiosas las, inclusive algunas muy graciosas, cuando los serenos al principio, cuando no están, no es una fuerza policial estructurada, la integran vecinos y algunos vecinos tienen bastante edad. Claro. Entonces, porque eran vecinos que manejaban 4 manzanas, claro. Entonces tenían, inclusive es pintoresco, porque claro, caminaban con un farol, una vara y un silbato, y tenían códigos de señales nocturnas con el farol. Entonces si subían el farol 2 veces implicaba incendios, si lo hacían girar implicaba otro delito, claro. Y lo mismo tenían unos códigos de silbatos, que 2 silbatos, 1 silbato, 3 silbatos, cada uno de ellos implicaba algo. Bueno, los jóvenes de la época, los juerguistas, que andaban en las pulperías, en los cafés, en los billares, durante la noche, una de las diversiones que encontraban, que yo lo relato y que lo relata Manuel Bilbao en sus Tradiciones, era hacerle chanzas a los serenos, claro. Sobre todo cuando encontraban un hombre ya mayor y que además que tuviera afinidad al vino, lo invitaban a las pulperías y cuando ya estaba absolutamente alcoholizado, lo ataban en un poste y lo dejaban ahí. Bueno, valga esta digresión. Pero el hecho en sí es que el cuerpo de serenos después se va a constituirse como los vigilantes de día en un cuerpo policial. Y durante todo este periodo, claro, en paralelo a los conflictos de las guerras civiles, a los conflictos externos, como vos los mencionabas, la intervención anglo-francesa en el Plata, la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, las conspiraciones internas, durante el periodo de Rosas, en el segundo, o sea, en los primeros 5 años de su gobierno, se va a militarizar, van a ser un cuerpo con una estructura militar, que no tenía las prerrogativas que tenían los oficiales del Ejército o de la Marina, pero era un cuerpo militarizado con oficiales, la mayoría de ellos provenientes del Ejército, y va a ser con banda militar, con un cuerpo militarizado, que se le achaca esto a Rosas como un exceso de poder, y no es así, porque los intentos de militarizar fueron muy anteriores. Claro. Hubo varios intentos, que algunos los llegaron inclusive durante la gobernación del general Viamonte, pero claro, el poder que llegó a concentrar Rosas en ese periodo, con la suma del poder público y las facultades extraordinarias, y ante una situación de anarquía, crisis, conflicto permanente, le va a habilitar a que sean militarizados.
Eso por los cuerpos policiales. Así tenemos también, hay personajes famosos que aparecen en las memorias porque que eran azotes de los delincuentes, cuerpos como la partida celadora, los pioneros de policía, etc. Todos esos cuerpos que con el correr de los años van a constituir lo que luego fue la Policía Federal. Ya no va a haber serenos, o sea, policía nocturna o policía diurna, sino un cuerpo policial que después se administrará internamente a ver dónde corresponde. Y veía también, bueno, obviamente tenían delimitados los barrios, las manzanas en los barrios. ¿Y ese sereno era nada más que policía o era el que prendía las luces en la calle también? Tenían ayudantes los serenos que eran los que encendían iban cantando las horas. Inclusive vos hacías mención a, claro, en los conflictos se cantaba como una misiva política. Claro, depende de qué gobierno estaba, iban. En la época de Rosas, inclusive también. La Santa Federación. La Federación, Mueran los Salvajes. Unitarios. Tarato y Sereno. Exactamente. Que eso, vale decirlo, se suprimió la condena a los unitarios cuando termina el bloqueo francés. Es decir, era una manera, como aquella novela de Gálvez, La ciudad pintada de rojo, era una manera de ejercer presión política sobre los enemigos del gobierno. Pero Rosas lo utilizaba muy bien y cuando se termina el conflicto con Francia, el bloqueo francés, se deja de cantar esa condena. El reglamento, obviamente los reglamentos van cambiando, ¿no? De acuerdo, los reglamentos van cambiando como el funcionamiento mismo de los cuerpos de seguridad en aquella época, o era por los delitos que iban variando. No, van cambiando, los cuerpos se van, podríamos decir, profesionalizando, pero a su vez, en paralelo, la legislación sobre los delitos, que aquí vale resaltarlo, también hay una continuidad desde el año 20 hasta el periodo, o sea, desde Rodríguez, Rivadavia y Rosas, hay una continuidad, no hay un quiebre. Y esto se ve claramente en cómo se trata los delitos. Por ejemplo, los hechos de sangre son duramente castigados, y se va a ir agravando cuando estos hechos se produzcan. Y hay una curiosidad que llama la atención. Uno de los delitos más duramente penados es justamente los delitos económicos contra el fisco, contra el Estado, contra la hacienda pública. Inclusive hay un caso que yo menciono, que lo relata en un diario de la época, un falsificador de billetes, que va preso justamente porque los hacía muy bien, y va preso por ese delito, y dentro de la cárcel se logra escapar y vuelve a reincidir. Y esa reincidencia en el delito de falsificación de moneda del Estado conlleva a ser sentenciado a la pena de muerte y es ajusticiado. Públicamente, además, le cuelgan los billetes por falsificador, dice. Es decir, curiosamente, uno de los delitos más duramente penados, es decir, el atraco a la hacienda pública. No sé si existirá hoy, ¿no? Creo que hacer la observación en el libro, sí. ¿no? ¿Qué pasaría en el hoy? Pero, ¿cuántos tendríamos caminando por la calle con los grillos, ¿no es cierto? Y seguramente con la pena de muerte. También yo veo las diferentes autoridades y las diferentes, llamemos, zonas, ¿no? Regiones. ¿Qué había? En la época de Rivadavia, ¿qué había? Una sola, dijiste que estaba Luján y Buenos Aires, ¿no? Como cabildos, que los eliminan a los dos, y ya pasa, la policía de Buenos Aires pasa a ser de Buenos Aires. De Buenos Aires. Después existía la policía de campaña, que en realidad es una herencia hispánica, que yo lo menciono en un anexo, que son los alcaldes de la Santa Hermandad, que curiosamente es una institución policial que cubría la campaña, es decir, para los
los delincuentes que asolaban las zonas rurales, que se crea en España y que yo lo menciono porque es así. Es la primer policía de un Estado moderno que la crea la Santa Hermandad, los reyes católicos, Isabel y Fernando, en las Cortes de Madrigal en 1470 y pico, y que cubría todo el territorio de los reinos de España, de Castilla, de León. Llega a tener 2000 hombres en España, y un primo de Fernando de Aragón es el primer jefe de esa Santa Hermandad. Cuando se produce la llegada de España a América, como tantas instituciones que se trasladan a la estructura del Imperio Español, también viene la Santa Hermandad, que existe acá en los virreinatos, capitanías generales y en el Río de la Plata, que eran los que cubrían las zonas rurales. Con las modificaciones que surgen a partir del 20, claro, ya desaparece como alcaldes de la Santa Hermandad y pasan a ser fuerzas policiales de campaña, claro, pagas, que se van modificando. Inclusive están los detalles de los jefes de policía, tanto de cualquiera de los que mencioné, que reclaman al gobierno, bueno, mayor cantidad de caballos, mayor cantidad de escribientes, se va creando una burocracia policial. Se crea el médico policial, que es el médico forense, para que haga los informes. Por ejemplo, cuando hay un crimen, entonces es el que estudia el cadáver a ver si fue envenenado, con qué fue envenenado, se hacen las autopsias, etc. También la Gaceta policial, es decir, el primer boletín informativo de la Gaceta, del accionar de la institución policial. ¿Eso era individual o parecía en la Gaceta, tipo el diario? No, era una Gaceta propia, un periódico propio. Sí. Lo hacía la misma institución. La misma institución. Y la policía en la ciudad estaba con un jefe de policía y después tenía comisarios por barrios, divididos los barrios. Entonces tenías el comisario del Socorro, de Montserrat, de Valvanera, es decir, que respondían todos al jefe de policía. Y acá vale la pena resaltar, porque algo, a la par de la dureza con que se castigaba el delito, también existía, a la par estaba la garantía de derechos del reo que había cometido el delito, que al ser detenido tenía que ser llevado de la comisaría al departamento de policía, inmediatamente instruida la causa, entregado al juez de paz para que se encauzara el proceso. Claro. Es decir, estamos hablando de 1820 a 1840, donde la verdad son elementos y son jurisprudencia y son organismos que van dando la característica a un Estado moderno. Claro. Por más que Buenos Aires era una gran aldea todavía. Claro. El juez, para evitar que ninguno de la policía, ¿no?, la fuerza de seguridad en su momento, no se extralimitara, es decir, el juez empieza a colocarse ¿cuándo? ¿Desde el inicio? ¿Un juez de paz o algo? Ya estaban los jueces. ¿Ya estaban? Pero cuando se hace la modificación de la institución policial, cuando se crea como institución policial, esos eran, es decir, se establece que los jueces, inclusive había jueces por zonas, por jurisdicciones, sí, lo mismo en la zona rural, tenía que ser, en 48 horas, tenía que ser remitido el reo con el sumario del delito que había cometido al juez. O sea que había un respeto a las garantías individuales. Lo mismo en ese... Es un proyecto que fracasa, pero un poco muestra la idea de modernizar. Es la creación de una cárcel, porque había varias cárceles, estaba la cárcel pública, la cárcel de mujeres, separada, y se crea, hay un proyecto de un ingeniero francés, Bevans, creo que es, que intenta, lo presenta, que después por presupuestos no se hace, pero que es la creación de una cárcel con un sistema de panóptico, en el cual es como, en función de los delitos, de mayor gravedad o menor gravedad, están separados los pabellones, pero desde el centro de
de la prisión, los encargados de la prisión podían controlar todos los pabellones sin que los pabellones tuvieran contacto entre sí. Inclusive la capilla tenía esa misma función, tenía distintas para que el sacerdote oficiara misa para los presos. Y lo vieran de todos lados, exactamente. No tener que desplazarlos ahí. Hay en esto, que recién planteabas, había el juez, obviamente, y había una especie de... Veía regulación en el libro, yo veía... Vos decías, perdón, vuelvo atrás, te decía que se publicaba en la Gaceta, y en la Gaceta publicaban ¿qué? Publicaban el accionario policial, pero también los presos, los nombres... Los nombres, ¿no? Todo. Mandaban en cara. Absolutamente, inclusive ya no solamente en la Gaceta o Boletín Policial, sino en la Gaceta Mercantil, un periódico muy relevante de esa época, se publicaban nombre, delito cometido, todo, entonces... como forma de quemarlo socialmente, de estigmatización, de bullying, publicitar, claro, hoy sería un atentado a los derechos individuales, pero se ponía en conocimiento de la población. Había también una regulación con respecto a quién caminaba por la derecha, por la izquierda, si era mujer, era hombre, ¿no? La vereda, ¿no? Las que utilizaban el espacio público. Bueno, cuando eso es control, digamos. Cuando Lucio Norberto Mansilla es jefe de policía, que después va a renunciar cuando Rosas asume la segunda gobernación por el hecho de que era cuñado, bueno, entonces considera que no era adecuado. En el periodo que él es jefe de policía, hace el primer reglamento de urbanismo, de lo que vos mencionabas, y entonces que establece la circulación callejera de los carruajes, de los caballos, y la circulación en las veredas. Entonces tenía preeminencia, dice, el bello sexo, las mujeres, después había toda una prelación en función de si eran obispos, sacerdotes, o los militares, o funcionarios, es decir, quién daba la derecha, y la calle se medía con lo que vendría a ser la línea, la media de la calle, la circulación. Es decir, está todo muy reglamentado. Pero también hubo reglamentos, por ejemplo, para el teatro. Porque el teatro, imaginemos una ciudad, una gran aldea, claro, el teatro era un semillero de mucha gente en ese momento. Claro. Mucha gente, de gente patricia, de extranjeros, de las legaciones diplomáticas. Entonces, cada función de teatro, son muy graciosos los comentarios, inclusive de un inglés que escribe las memorias, que estuvo 5 años en Buenos Aires, o del periódico inglés de British Packet, que dicen que los ladronzuelos son el azote del teatro, porque claro, eran lugares donde tenían posibilidad de robar algo. Entonces hay varios casos mencionados ahí, fulano de tal, dice, en la noche del teatro, a la salida me siguieron unos jóvenes y dice, me robaron el reloj. Entonces ofrece recompensas, sale publicado en los diarios, es decir, es muy ameno. Y se hace un reglamento de policía para el teatro, que inclusive, en relación a estos hechos, se establecen que va a haber, adentro del teatro hay una partida de policía repartida en el teatro para evitar estos hechos. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, vamos a seguir un poquito de esto porque es lo más divertido. Son todas las partes entretenidas del libro, que son comentarios, etcétera, ¿no? Pero vamos a ir a un pequeño corte y me vas a contar un poco también las pulperías, ¿no? El tema de las pulperías, el juego, que era tan estigmatizado también, y todo el mundo proclive a eso. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Ignacio Brach, comentando la seguridad en el Buenos Aires criollo. Ya volvemos.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Estamos de vuelta en el segundo bloque, analizando la seguridad del Buenos Aires criollo, 1820-1840, con su mentor Ignacio Braj. Ignacio, esto que recién comentabas de los teatros, etcétera, bueno, habíamos hablado también de las pulperías, el juego, ¿no? Todo lo que involucraba ese tema. ¿Cómo lo manejaba? Bueno, porque todo el mundo iba a la pulpería. Sin duda. Tenían horario, tenían restricciones. Sí, exactamente, tenían, sí, inclusive esto se va endureciendo, claro, a causa de lo que hablábamos del clima político, se va endureciendo en épocas de Rosas el control. ¿Por qué? Pero era un control más que político, social, porque las pulperías, inclusive las que son demonizadas, son las que se llamaban pulperías volantes. Claro, porque eran incontrolables, porque andaban por la campaña, entonces era una carreta con itinerantes. Claro. Entonces, pero las pulperías tenían horario de apertura, horario de cierre. Yo ahí menciono uno de los castigos a los delitos menores, es la multa pecuniaria, que era, y aparece en muchos casos, tener abierta pulpería a deshoras, o casa de trato. Pero ¿qué eran? ¿Los burdeles? Los burdeles. Entonces, y todo viene, es decir, hechos simpáticos y curiosos de este ordenamiento de la pulpería, donde se jugaba la taba, se jugaban los naipes, y claro, y además corría el alcohol. Entonces, eso a veces terminaba en reyertas y hasta en apuñalamientos. Claro. Entonces, hay un inglés que es muy gracioso, porque dice... que estaba jugando. No, dice, dice, lo que terminaría en la corte de St. James, dice, con un ojo amoratado o un labio partido, acá termina con una puña, porque sacaban, dice, a la menor disputa, claro, ya alcoholizados, dice el inglés, salen a relucir los aceros. Claro. Por eso es que Rosas es muy estricto en su periodo en la prohibición de el uso del cuchillo y la aportación de armas si no hay funcionamiento, o sea, si no hay una justificación. Claro. ¿Por qué? Porque terminaban en estos desastres. Es decir, procura, con esto no era una actitud de una censura, sino de evitar estos los hechos de sangre, claro, que es un punto que yo analizo como... Y el hecho de sangre va netamente vinculado al uso del cuchillo. Creo que en otro de los comentarios sobre ese mismo inglés, que cuando los entran en una casa que están todos jugando, todos timbeando, dice que se llevaron las cabecillas, pero no se llevaron a todos como podría ocurrir en Londres. Dice. Absolutamente, absolutamente. Es decir, en eso no había diferencia para el inglés. Claro, no, bueno, ahí cada uno.
Decime, y por ejemplo, cuando, bueno, sabemos las épocas de entretenimiento, carnaval, etcétera, ¿cómo funcionaba la seguridad en ese carnaval? Bueno, el carnaval es un hecho, por eso merece un punto en el libro, porque dice... Los negros, ¿no? Los negros, todos. Los blancos, tenés todo el mundo metido. Y eso era lo curioso, y yo recuerdo nuestra niñez en Córdoba, en Totoral, y aquí se daba lo mismo, bueno, en todo el país, pero estamos hablando de Buenos Aires, y los días que duraba el carnaval, que se inauguraba con un cañonazo desde el fuerte, y ahí era la señal de que, bueno, empezaba el juego de agua. Y lo curioso es que se mezclaban todos los sectores sociales, es decir, y es gracioso leerlo desde los ojos de un extranjero. Dice, las niñas de patricias eran unas salvajes, dice, con el juego de agua, dice, tiraban, se utilizaba, bueno, lo que después, ahora conocemos como las bombitas de agua, eran huevos, claro, llenos con agua de color, y a veces con aguas podridas, inclusive huevos de avestruz, que un huevazo de esos es enorme, es decir, podía producir. Y entonces creo que es Bilbao que dice, en esos días del carnaval el diablo andaba suelto en Buenos Aires, porque se jugaba desde las azoteas, en las casas, a los baldazos, y no se salvaba nadie. Inclusive hay un relato ahí de un extranjero que fue evidentemente confundido por alguien, que recibe un huevazo y dice, recuerdos de Josefina. Te quedó la marca. Claro. Y bueno, entonces, pero también otra vez, nuevamente, decir, el carnaval, que no dejaba de ser un juego, sin duda que algunos consideraban una fiesta pagana, todo, pero más allá de eso, también a veces terminaba en tragedias, porque duraba tantos días donde corría el alcohol y la juerga, y por ahí terminaban con incidentes, inclusive con heridos, estropeados, como decían, y en algunos casos hasta con... ¿Multas había por eso? ¿Por excesos o algo por el estilo? Sí. La multa pecuniaria, ahí yo en el libro las menciono, y acá también es un hecho curioso. La reincidencia de un delito menor, como por ejemplo tener abierta la pulpería fuera de hora, claro, fuera de hora, la reincidencia era el doble de pago. Si eran 50 pesos, eran 100. Pero las que eran más duras eran las multas a los que trampeaban las balanzas en el comercio de productos. Sí, la estafa. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Entonces, claro, trampeaban las balanzas para el pesaje de productos, harina o lo que fuere, entonces las cargaban a las balanzas, bueno, esa era la multa más cara. Y otras multas que también hace un poco el colorido de lo que era aquella ciudad, era galopar en las calles, tener un perro bravo suelto, es decir, todos hechos que hacen a la vida cotidiana de la ciudad. Ahí lo tenés. Sí, pulperías abiertas, fuera de hora fijada para cerrar. No haber dado, esto me pareció curioso, no haber dado parte a la policía de una persona que aloja en su casa. Bueno, yo creo que ahí había... Eso yo creo que era político. Claro, yo creo que eso era una medida para controlar el arribo de personas foráneas a la ciudad, que podrían venir del interior o de la banda oriental en momentos donde la guerra civil estaba alta. Entonces, una persona que alojaba, porque por un pago por ahí le alquilaba una pieza o un cuarto a un individuo que venía del exterior, el propietario tenía que avisar a la policía, le he arrendado, lo tengo alojado a fulano de tal que ha llegado de Córdoba. Pero yo creo que es una forma de controlar la circulación de personas en tiempos que no eran fáciles. Claro, habría que ver hoy cómo se hace, ¿no? Con tanta casa tomada. Con relación a, bueno, supongo que era el tema de los animales, acá ponen ladrones de animales. Debe haber sido lo más frecuente porque tenías también los malones, tenías, ¿no? Todo lo que ocurría en
campo abierto, imagino. Bueno, me imagino en la ciudad. El delito así de abigeato, del robo de ganados en las zonas rurales, evidentemente existía, pero en la ciudad, que no tenía esas características, era curioso, y hay varios avisos que yo menciono allí de la Gaceta Mercantil y de Largos y de otros diarios a través del periodo, que por ejemplo dicen se ha robado del potrero del señor Balcarce, y hace la descripción del caballo. Un overo, es zarco de un ojo. En otros casos se robaban el caballo ensillado, con un recado, con una montura. Alguien lo dejaba lo dejaba para entrar a comprar. Y alguien se subía, lo estaba relojeando. Claro, entonces, ¿cuál era? Uno deduce o infiere por las descripciones que se hacen en algunos casos, primero que eran buenos caballos, segundo, cuando estaban ensillados, claro, por ahí tenían prendas de plata, entonces vendían los estribos o vendían los arneses de los lomillos o las cabezadas, y algunos lo utilizarían seguramente para huir a la campaña. Y salen varios avisos, pero también salen, por ejemplo, avisos de robo de palomas. Y uno dice, no le encuentra sentido, hasta que entiende que por la descripción que da son palomas mensajeras, es decir, eran costosas. Y después robos en las casas, hasta de personajes importantes. Hay uno que sale allí del general Pacheco, que le roban los remates de una escalera de bronce. Bueno, entonces sale... Parece que hoy están a la orden del día. No queda un portero eléctrico ni un llamador en Buenos Aires. Sí. Exactamente. ¿Y se lo devolvieron? ¿Qué hacían? ¿Se lo devolvían si lo encontraban? Si lo encontraban, sí. Inclusive salen los avisos, dice recompensaré a quien... Y en algunos casos daban seña del posible... que había sido ladrón. Entonces hace la descripción, dice, se desconfía de una mulata y la describe como estaba vestida. Bueno, es decir, es muy colorido. ¿Había más delito entre los negros que los blancos o cómo era el mundo? Yo trato ahí el tema de los hombres de raza negra, que todos sabemos que en Buenos Aires y por el sistema de explotación comercial no había grandes masas de negros, como sí lo había en el Brasil, que era un sistema de plantación, todo. Al ser, no era un país agrícola, sino ganadero, entonces los contingentes de esclavos que vinieron prácticamente cumplían funciones de criados domésticos en las familias, cocheros, niñeras. Y es curioso porque, por un lado, la relación entre esos hombres de raza negra con sus patronos, hasta que se abolía la esclavitud, sus propietarios, era una relación casi familiar. Y los comentarios en esa época son parte de la familia. Ahora, por otro lado, que es un interrogante que yo lo dejo planteado en las conclusiones, hay una cantidad de avisos que dicen en la cual se desconfía del robo. En algunos casos certifica, dice, fue robado por un varón o mujer de raza negra, lo otro. Entonces, como que uno viera que habría una proclividad al delito por parte, pero que es contradictorio con lo otro que también se manifiesta, que eran parte de la familia. Es decir, es otra curiosidad del estudio. No, muy bueno, muy bueno. Y para ir concluyendo de a poquito, porque hay mucho para tocar el tema, pero crímenes pasionales, tenés un capítulo, una parte. ¿Cómo era esto? Porque podía ser el escándalo, ¿no es cierto? Público, aparte si había burdeles y había todo eso, supongo que acá debía haber habido crímenes también. Yo lo toco en un subpunto porque, por un lado, es gracioso que la prensa, es decir, la prensa... ¿Ahí publicaban los nombres? En algunos, sí. ¿Abusadores o violaciones? No, es curioso. Los atentados, llamémosle, o crímenes sexuales no aparecen. Es raro que no hayan existido
calculo, pero no aparecen denunciados públicamente en los diarios o en las... Lo que sí, los crímenes pasionales sí. Y lo que también aparecen es las noticias del exterior, lo que hace al morbo de la gente, porque hay una mención que yo hago del diario, creo que es el Centinela, que transcribe de un diario francés un hecho de sangre por un crimen pasional. Dice, fulano de tal, que no fue correspondido en sus afectos por... bueno, la terminó matando a ella y luego se mató él. Pero hubo casos en estos años también de amores no correspondidos y que terminan en una tragedia o suicidándose un joven, que ahí no mencionan el apellido, el nombre, pero sí el caso. O sea que se ve que las mujeres de esa época ya despertaban fuertes pasiones. Sí, mira, ahí está llegando gente. Bueno, para ir concluyendo, porque la verdad que es muy entretenido el libro, muy bueno, porque aparte de la información, las investigaciones, el caso de un francés, creo que estuvo preso también, ¿no? Y comparaba. Escribía, hacía negocios desde la cárcel, manejaba sus negocios. Hoy como que te llaman por teléfono y te manejan el negocio de la cárcel también, ¿no? O sea, nada está exento. Una parte donde decía el delito entre varones y mujeres, ¿no? Homicidio 43-6. ¿Esto en un periodo de tiempo de cuánto? Yo creo que ese caso es de un año. Pero eso existía durante el año 1831. Que yo lo tomo como ejemplo. El delito, ¿no? Que por lejos siempre ganan los hombres. Claro, por supuesto. Robo, 274 varones, 41 mujeres. Bueno, pero la mujer no se queda atrás también, ¿no? No. Peleas y heridas, 315 contra 100. ¿Qué pasaba ahí? 105, también la mujer peleaba también. Entre ellas, sí. Sí, peleas y heridos. Pasionales deben haber sido seguro en muchos casos. Sí, o complicaciones de ese tipo. Seguro. Rapto de mujeres, 7, bueno... Teníamos el tema de las mujeres cautivas en eso. ¿Eso Exacto. se podía contemplar o esto solamente en la ciudad? No, esto es en la ciudad. La expedición al desierto de Rosas creo que trae alrededor de 1000 y pico de cautivas y niños. Otro tema era los vagos... Y mal entretenidos. Y los mendigos. Los mendigos, que había algunos muy famosos. Por ejemplo, había algunos que, yo lo menciono ahí, que las crónicas de la época eran muy populares entre los chicos, porque uno era un veterano de las defensas de Buenos Aires en las invasiones inglesas, y entonces que andaba a caballo con unas alforjas. Y entonces y los chicos lo tenían como un personaje muy particular de la ciudad, entonces gritaban cancha, cancha a don Simón, que él pasaba mangueando a caballo con sus alforjas. Y así había esos personajes. Con lo otro, el vago mal entretenido tiene también una connotación, llamémosle, sociocultural, porque ¿qué se entendía no solamente en este periodo, sino anterior y en la época inclusive virreinal? ¿Quién era vago o mal entretenido? El que no tenía un conchavo fijo. Entonces, esto se daba más que en la ciudad, en la campaña, que no deja de ser el gaucho. Es decir, porque la vagancia, si se la consideraba como la madre de todos los males, obviamente llevaba a que hiciera mal uso de su tiempo, por eso mal entretenido. Pero no dejaba de ser, porque por ahí había en la campaña, no deja de ser el personaje de Martín Fierro, es decir, que tiene una contrata en una estancia y como era el gaucho, que era seminómade, se establecía ahí durante un periodo, después quedaba sin trabajo, volvía a su rancho hasta conseguir otra actividad en otra labor o por un problema de sangre era incorporado a las tropas de línea, que eso también era un castigo para los delitos de robo y de heridas, no de muerte ya, en un momento ya se paga con la vida, pero de heridas graves, en el primer caso eran, por ejemplo, 4 años sirviendo, los que eran ya adultos, sirviendo en tropas de línea, o sea, lo incorporaban al ejército.
No había demasiada vuelta. No había demasiada vuelta. ¿O era eso o era cuál? No, era eso. ¿O pagar? No, no había, no había para esa salir, posibilidad. Digo. Otro de los temas, insultos. Eso es parte de las riñas, improperios, en las pulperías, claro. Estamos hablando de todo eso. ¿Entre ellos o con la autoridad? Ambos casos. Inclusive hay uno ahí que yo menciono, dice fulana de tal, mulata unitaria, que gritó en las... Bajo el río contra los federales, gritando, vivan los unitarios, mueran los federales. Claro, bueno. Claro, en tiempos donde la política estaba muy complicada. Sí, ¿no? Agarraba encarnaciones, la pasaba ella misma de hueso. Decime, la Policía Federal del hoy, ¿no? Tenemos como Ramón Falcón, ¿no es cierto? Como el emblema de la Policía Federal. ¿A quién se podría considerar como padre de la Policía Federal? O de la policía en general, ¿no? Porque yo creo en la época virreinal tenía que haber estado muy custodiado todo y tendrían todo muy ordenadito también, como 1820. Yo creo que estas cuatro figuras que cubren el periodo son los padres de la policía moderna, que son Joaquín de Achával, Gregorio, Ignacio Pedriel, Lucio Mansilla y Bernardo Victorica. Creo que esas cuatro personas, salvo Mansilla, que es el más conocido por ser cuñado de Rosas y por ser el defensor y combatiente en la vuelta obligado, además guerrero de la independencia, los otros tres son poco conocidos y poco valorizados, digo. Y yo creo que son los padres de la institución policial en un sentido como hoy, lo que decías, con Falcón ya en una policía moderna, ¿no? Los presupuestos salían del Tesoro Público. Tesoro Público. Y ahí también hay temas de ampliaciones, recortes, es decir, de acuerdo a cómo venían las situaciones, pero que no afectaban al funcionamiento en pos de la seguridad ciudadana, ¿no? La verdad es que precioso el libro, muy lindo, lo recomiendo. Buenos Aires, seguridad en el Buenos Aires criollo. Muy bueno. ¿Dónde se vende el libro? El libro está en librerías, están en varias librerías de la ciudad de Buenos Aires, también por Mercado Libre. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer, me da la oportunidad, Juan Manuel, porque el libro está ilustrado con muchas viñetas de Eleodoro Marenco. Entonces quiero agradecerle a Patricio Marenco y a sus hermanas, hijas de Eleodoro Ergasto Marenco, que poseedores de los derechos de autor de su padre, que me permitieron ilustrar el libro, inclusive la tapa, que es un sereno, es una obra de Marenco. Así que quiero aprovechar para agradecérselos. Brillante, Marenco. Lo conocí a Patricio, brillante. Y aparte me mostró muchas obras del padre. Admirable. Admirable. Y bueno, y también quiero reconocerte porque el 30 de septiembre, ¿no? Hace apenas pocos días, no sé este programa cuando salga, Ignacio, participamos juntos en la repatriación de los restos mortales de Juan Manuel de Rosas. Así es. A la patria. Así es. Hace 33 años, ¿no? 33 años. Qué bárbaro. Muchos de ellos de ya no están, de los que participaron en aquella. Cierto. Pati Rom, Julio Mera Figueroa, Manuel Anchorena, Juan Manuel Palacios. Sí, varios que han partido. Bueno, pero todos los que deberíamos algún día juntarnos a hacer a no olvidar aquel hecho, creo que se hizo historia, sí. Y justicia, además. Preguntita media capciosa. Pasaron muchas cosas desde la repatriación de Rosas, ¿no? Rosas siempre fue el emblema a la distancia, ¿no? Y generaba ese romanticismo, esa pasión. Está acá y parece como que estuviera olvidado. Da la impresión, ¿no? Fuera de pequeños grupos que hacen alguna especie de homenaje, ¿no? Pero, ¿cómo ves en una Argentina como el hoy? Déjame, ser amplio en mi escepticismo. Yo creo que está olvidada, pero como está olvidado casi todo, lamentablemente. De acá a pocos días es el 12 de octubre, es el día para nosotros y para el sentir de muchos hispanoamericanos y españoles, el Día de la Hispanidad. Bueno, ahora se llama
una entelequia respeto a la diversidad cultural, es decir, una entelequia que no dice nada y que un chico en el colegio no sabe qué se está celebrando. Inclusive con los cambios de los feriados, cuando éramos chicos había fechas que no eran inconmovibles. Entonces creo que hay toda una perversión de una concepción de la política de borrar lo que sean los elementos que nos dan y que nos dieron y que nos hicieron la identidad propia, ese pasado hispano-criollo cultural, con el agregado de corrientes inmigratorias del fin del siglo, y que dieron, bueno, lo que es los estados, bueno, en América en general, los estados modernos. Y yo quiero decir algo, la raíz id, que va tanto para idioma como para identidad, esa raíz quiere decir ser. Entonces, cuando vemos las neolenguas, el lenguaje inclusivo y todos estos experimentos que atentan contra la propia identidad, que es el lenguaje, entre otros, más allá de símbolos o de personajes históricos, como mencionabas, yo creo que no es casual, es un esquema premeditado para borrar todo lo que sea identitario, en el buen sentido de la palabra. Entonces aparecen los neoindigenismos, que violan el concepto de Estado nacional, de la Constitución, que es abarcativa a todos, a sexos, por más que no se diga sexo ahora, pero a sexos, a razas, a religiones. Entonces aparecen estos pseudo mapuches, lo vemos todos los días, aparecen, es decir, son todos elementos que, bueno, se acabó la lucha de clases y la lucha de los sexos, es decir, aparecen todos elementos que dividen a la sociedad y confrontan. Creo que eso no es arbitrario. No. Y el olvido de los próceres, vaya usando ese término, creo que es parte de ese esquema. Hoy es tan laxo que la identidad se va perdiendo lamentablemente. Por suerte quedan sectores en que defienden esa identidad que nosotros rescatamos. Totalmente de acuerdo, sí. Nos van borrando de a poquito la globalización, qué sé yo, tantas cosas, también tanto separatismo, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, por invitarme, un placer. Gracias a todos ustedes, recomiendo por supuesto en pantalla La seguridad en el Buenos Aires criollo, 1820-1840. Deberíamos ver, ¿no?, de aquella época cómo se formaron los cuerpos policiales, ¿no? Todo lo que eran los delitos, cómo se reprimía, ¿no es cierto?, en el buen sentido para una convivencia normal, ¿no?, que hoy se podría malinterpretar, por supuesto, porque está todo patas para arriba. Ojalá la Argentina gozara de la misma seguridad que tenían en cuenta estos señores en su época. Estoy hablando de Rivadavia hasta Rosas, ¿no? Después, por supuesto, se mejora, ¿no es cierto?, y se moderniza mucho, pero hoy que vivimos en un mundo de absoluta inseguridad y donde cualquiera puede hacer lo que quiere, e inclusive el hecho de los mapuches en el sur, como bien planteaba Ignacio, que la sociedad está a la deriva frente a una seguridad inerte que no hace nada, un gobierno que baja otras directivas y que la gente corre peligro allá, ¿no? Y el derecho a la propiedad privada, el derecho a vivir, a trabajar, ¿no es cierto?, frente a estos vándalos que eran los terroristas o la subversión de la época del 70, ahora estamos viviendo esta subversión. Ojalá algún día se pueda resolver. Recomiendo el libro. Cuando quieran, lo compran. Les mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme en este capítulo de Contracara en TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.